muchas veces nosotros, iglesia, siendo cristianos, por eso puse como tema el poder del Evangelio, me he puesto a pensar que si los demonios creen y tiemblan, hoy en día la iglesia... Algunos no creen y estando dentro de una iglesia, y algunos no creen en lo que Dios puede hacer ni en el poder de Dios. Me llama la atención que los demonios sí pueden temblar a la palabra. Ustedes que muchas veces no creen en el poder del Espíritu Santo. Y es triste saber que siendo hijos de Dios, siendo llamados, siendo escogidos como hijos de Dios, dudamos del poder de Dios. Aleluya. Dudamos del Evangelio, de lo que tú predicas, de lo que tú vives. Dudamos de que lo que somos delante del Señor. En una ocasión, a Kathryn Kuhlman, si alguno lo conoce, evangelista y predicadora de Estados Unidos, Kathryn Kuhlman, una mujer que dice que hablaba con según relatan, era una mujer de oración, una mujer que tenía una relación muy íntima con el Espíritu Santo. En una ocasión, unos jóvenes visitaron o eran de una iglesia. Estos jóvenes estaban en una iglesia así como la de hoy, donde se cantaba, donde se predicaba, donde se leía la palabra. Pero en cierta ocasión, Kathryn Kuhlman iba a las universidades a dar su evento, a dar su culto. Y los jóvenes asistieron a ese lugar, pero resulta que en ese culto, en lo que hizo Kathryn Kuhlman, los jóvenes se sorprendieron de la manifestación del Espíritu Santo, de lo que Dios hacía a través de ella, de los milagros que sucedían. Entonces dice que los jóvenes se asustaron. Recuerden que eran jóvenes que estaban yendo a una iglesia. Entonces los jóvenes salieron del lugar del evento y en sus corazones no le pasaba ni en su mente. ¿Por qué? Se preguntaban, nosotros también estamos dentro de una iglesia. También se predica la palabra, también se adora, también se evangeliza. Pero ¿por qué no suceden esas cosas en nuestra iglesia? Decían los jóvenes. Y Kathryn Kuhlman siempre decía que la intimidad con el Señor te va a llevar más allá. Que esa intimidad, esa relación que tú tienes con el Espíritu Santo es la que puede ejercer en tu vida para que seas usado. Y el Espíritu Santo no se limita al hombre, nosotros nos limitamos al Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar sobre ese tema, el poder del Evangelio. Y es que hay muchas razones por las cuales nosotros ahora, la iglesia moderna, se vive un evangelio diferente a veces, o algunas personas tienen un pensamiento diferente de lo que es el poder del evangelio. Sabemos que el evangelio significa buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Pero hay algunos factores en nuestra vida que van a impedir que llevemos una vida de poder en el evangelio. Y tenemos nosotros que estar conscientes que la palabra no cambia, no es inmutable, pero nosotros sí cambiamos. Y es por eso que nuestra vida muchas veces no va a fluir de la manera que queremos, porque nosotros somos los que fluctuamos. No es Dios quien cambia, no, ni el Espíritu Santo, Él no cambia. Él permanece para siempre, dice su palabra. Él es el principio, Él es el alfa y el omega. Él no puede cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, iglesia. Lo que te vengo a decir esta tarde, iglesia, es que el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo 1, 6 y 7, y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Se nos ha olvidado cuál es el fuego del Espíritu Santo. Porque a algunas iglesias se les está olvidando de dónde proviene el fuego del Espíritu Santo. Y ese don está en nosotros. Porque dice la Biblia que Dios da dones como Él quiere. Y algunos tienen dones aquí, pero todavía han dejado apagar ese don.
Dios ha puesto a cada uno según lo que a Él le parece, dice la Biblia. Tú tienes dones, hombre, tú tienes dones, mujer, jóvenes. Dios tiene también dones para ustedes, no solo para la gente que sube. Pero dice Pablo y le aconseja a Timoteo, no apagues el don de Dios que está en ti. La iglesia de hoy ha apagado el fuego de Dios. Y por eso es que no miramos cosas sobrenaturales dentro de una iglesia. Porque la iglesia se ha alejado de ese fuego, se ha alejado de avivar ese fuego, de ese don. Porque hay personas que tienen dones, otras incluso ni saben que tienen dones. Amén, iglesia. Y entonces, ¿por qué? Porque desconocemos lo que Dios nos ha regalado. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos desviado. Nosotros hemos apartado la mirada de Dios. Y Dios ha puesto dones en nuestra vida. Y Pablo le recordaba a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Y es que cuando nosotros entendemos que avivar el fuego es algo importante en nuestra vida espiritual. Por eso muchos de nosotros decaemos a veces. Y dice la Biblia que es muy fácil, por su fruto lo vamos a conocer. Tú no necesitas saber la vida de alguien. Tú no necesitas andar investigando qué ha pasado, porque por su fruto lo vas a ver. La Biblia es clara. Cuando se ha apagado en nuestra vida y hemos dejado de avivar la llama en nuestra vida, todo se pierde en nuestra vida espiritual. Todo se apaga en nuestra vida espiritual. Ya los frutos son diferentes. Ya no hablas igual, ya hablas diferente. Ya no piensas igual, ya maquinas cosas que no eran la voluntad de Dios. Ya no tenemos la mente de Cristo, porque en eso hemos pasado todos, los que nos hemos desviado. Ya nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ya muchas cosas cambian en nuestra vida. Segundo, iglesia, el poder del evangelio se ha perdido en muchas iglesias. Romanos 1:16. Romanos 1:16, quiero que me lo ponga. Son cosas que nos está alejando, iglesia, del poder del evangelio. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La iglesia de hoy se ha avergonzado y se está avergonzando del evangelio. ¿Qué pasa en muchas iglesias? Porque hoy ya en las iglesias de hoy les da vergüenza ver a alguien hablando en lengua. Les da vergüenza que el Espíritu Santo los tome. Les da vergüenza que el Señor obre como quiere que el Espíritu Santo obre. Sí sabemos que todo se tiene que hacer en orden. Eso lo sabemos, iglesia. Pero la iglesia de hoy se está avergonzando del evangelio. Donde dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. Por eso apagan el fuego del Espíritu Santo. Porque ya todo lo miran malo, lo miran anormal. Porque ya esta generación ya no está sedienta de lo que la generación pasada estaba sediento, de lo que los primeros cristianos buscaban en la presencia de Dios. Cuando había un culto alegre, cuando había esa vigilia, cuando el Espíritu Santo hablaba, cuando el Espíritu Santo tomaba a alguien, ahora la gente se está avergonzando de esas cosas. Y es triste ver que muchas iglesias impiden que alguien sea tomado por el Espíritu Santo. Repito, todo se tiene que hacer en orden. Y como el Espíritu Santo es de orden, no es que sea malo. Si tú hablas en lengua, habla. Si Dios te toma, haz lo que quieras. Porque el Espíritu Santo dice que Él lo va a tomar a quien sea. Porque es la voluntad de Él. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se tiene que manifestar de diferentes maneras en nuestra vida. No es nuestra voluntad, iglesia. Y muchos impiden que el Espíritu Santo obre en sus vidas. A veces limitan al Espíritu Santo. Pero aquí me dice la palabra que el evangelio es poder, iglesia. Ya es tiempo de que nosotros entendamos que no es solo venir a una silla a sentarse. Ya es tiempo de que la iglesia vea manifestaciones del Espíritu Santo. Es el principio del cristianismo. Es que Dios hacía milagros, iglesia.
Es que Dios hacía sanidades, iglesia. Es que Dios sacaba y sacaba demonios. Pero ahora lo miramos anormal porque mucha gente no lee y mucha gente está separada de la voluntad de Dios. Por eso es que muchas iglesias se avergüenzan cuando sucede eso, cuando Dios y el Espíritu Santo se manifiesta y quiere visitar a alguien, lo impiden. Y es triste que como iglesia impidamos cosas las cuales el Señor ha dejado. Los que estaban en el aposento, dice que cuando cayó el Espíritu Santo de Dios, todos hablaron lenguas, dice, se les dio lenguas repartidas. Y nosotros ahora miramos raro eso, que alguien ría, que alguien se llene del Espíritu, que alguien se goce en el Señor a través de una alabanza, que alguien llore. Ya es tiempo, iglesia, de que miremos la realidad como lo que somos, hijos de Dios, que el Evangelio es poder de Dios, iglesia. El Evangelio no es una atracción, no es para venir y solo cantar, no. Ya es tiempo, iglesia. El verdadero Evangelio es aquel que trae salvación, pero aquel Evangelio también trae liberación, iglesia. Salvación y liberación, y ya es tiempo que miremos esas cosas. Y esta iglesia se está preparando, iglesia. Yo no sé usted, pero si usted se está preparando para la gloria de Dios, para ver esas cosas que van a hacer en este lugar, porque Dios se está glorificando en esta iglesia. Pero nosotros tenemos que prepararnos, iglesia, para ver las cosas que Dios tiene que hacer en este lugar, para ver la salvación que Dios va a traer, la liberación que Dios va a traer sobre esta casa. Pero nosotros que somos de casa tenemos que nosotros primero aprender qué es lo que Dios quiere en este lugar, qué es lo que Dios demanda en esta casa, en este lugar. Tú no estás por casualidad en este lugar. Tú tienes un propósito, tú tienes dones y el Señor te los ha dado. Pero los dones son para que se manifiesten, para que ayuden a la congregación, para que ayuden a levantar a otros. El poder del Evangelio es que no decimos somos cristianos solo por decir. Es que tiene que haber una diferencia del poder de Dios en una iglesia. Cuando verdaderamente somos hijos de Dios, se tiene que haber una evidencia, tiene que haber un cambio en una congregación, en una iglesia. Cuando el Espíritu Santo está, iglesia, trae libertad y trae convicción. Pero no solamente eso, tiene que haber liberación. Y yo hoy me quiero enfocar en eso, iglesia. Porque el poder del Evangelio rompe cadenas. El poder del Evangelio tiene que romper esos yugos, iglesia. Todo lo que el enemigo quiera poner. Y voy a poner un ejemplo hoy. Eso que están viendo, iglesia, hoy. El diablo no está contento. Nosotros miramos bonito y todo, trabajamos lo que sea. Pero en el mundo espiritual el enemigo no está contento con eso. Porque sabe que ahí van a venir almas arrepentidas. Porque sabe que van a haber liberaciones ahí, iglesia. El enemigo está siempre acechando, iglesia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Muchas veces lo decimos. ¿Qué estás haciendo con tu don, iglesia? ¿Estás creciendo con tu don? ¿Te has apagado con tu don? Por eso muchos, cuando se revela el enemigo en contra de la iglesia, no sabemos cómo atacar. No sabemos cómo contrarrestar. Porque son ataques que el enemigo hace. Y por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos, iglesia. Tienes que avivar la llama, tienes que avivar el fuego en ti para detener esos dardos del enemigo. Y tú ya sabes lo que la palabra dice en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros resistir al diablo y huirá de nosotros? La palabra es viva y eficaz. La palabra sabe a dónde nos quiere llevar, pero nosotros no sabemos a dónde vamos. A veces nosotros como hijos de Dios nos confundimos, porque esto lo miramos un día más, venir a la casa del Señor. Pero ¿qué haces cada día que vienes a la casa? ¿Estás creciendo tú en tu don? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual de la palabra que se habla aquí? ¿Estás preparado para reprender, para orar, para desatar, para interceder por esta casa?
para interceder por sanidad, para orar por liberación, iglesia. Es que Dios no te ha llamado como espectador, iglesia. Dios no te ha llamado como espectador. Ya basta de venir a un culto más, iglesia. Ya es hora de que nosotros tomemos las armas de nuestras milicias, porque dice que no son carnales, sino poderosas en Dios. Estás guardando esas armas, estás preparando esas armas. Cada vez que el enemigo manda ataques a este lugar, y ya te dije, iglesia, el enemigo va a seguir, pero aquí hay una iglesia que ora. Y aquí hay una iglesia que sabe orar. Hay una iglesia que sabe reprender. Por eso te digo, tienes que aprender a hablar y abrir tu boca, iglesia. Porque si tú no sabes, estás viviendo una guerra espiritual. Todos los días, iglesia. Todos los días. Dice Efesios 6:11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Punto 3, iglesia. Estás luchando con el enemigo equivocado. Muchos están luchando con el enemigo equivocado. La Biblia dice que son acechanzas del diablo, no de tu hermano. Estás peleando con el enemigo equivocado, iglesia. Estás perdiendo tu tiempo peleando con tu hermano. Estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo tu vida, tu integridad como hijo de Dios. No puedes luchar contra tu hermano. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra nuestros hermanos. Entiende que esto es espiritual. Entiende que estos son demonios. Entiende que estos son espíritus, enviaciones. Hasta que tú no entiendas que tu pelea es espiritual, tú no vas a cambiar tu mentalidad. Tú vas a seguir con ese problema. Tú vas a seguir con esa mentalidad contra tu hermano. Porque tú no estás viendo en lo espiritual. Estás viendo en lo carnal. Dale la gloria si lo quieres dar para el Señor. No podemos cambiar esa mentalidad. Sabemos que tenemos emociones, sabemos que tenemos pensamientos malos y Dios lo sabe, que muchas veces pensamos mal contra nuestro hermano, pero ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Cuál es el poder del evangelio que estamos mostrando, iglesia? ¿Cuál es el poder del evangelio que mostramos allá afuera, aquí adentro? Somos cartas leídas, iglesia. Estamos peleando con el enemigo equivocado. Y aquí hay gente que sabe reprender y sabe orar, pero se ha desviado, se ha apagado. Aquí hay gente que sabe orar, que sabe levantar un altar de oración, pero se ha apagado, iglesia. Porque has dejado de avivar esa llama que hay en ti. Has dejado de hacer la voluntad de Dios y estás haciendo tu voluntad. Y te estás dejando llevar por lo que el enemigo pone. Porque esas acechanzas que el enemigo pone, déjame decirte que van a estar todos los días. Y Dios lo dijo, no lo digo yo. El Señor lo ha dicho siempre, que vamos a tener en el mundo aflicciones. Van a venir de todo, iglesia. Pero cómo tú te paras de pie, cómo tú te pones de pie ante las acechanzas del enemigo. Cómo tú reprendes al enemigo, iglesia. Tienes que entender que la vida espiritual de un cristiano es una lucha, es una vida de oración, es una vida de constante oración. ¿Por qué? Porque el enemigo dice aquí que está acechando todos los días. Dice la Biblia que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Tenemos que entender que somos en el Señor, iglesia. Ya no ignoremos las maquinaciones del enemigo. A veces nos hacemos, como dicen, de a peso. Decimos en Nicaragua. A veces nos hacemos los desentendidos. Porque estamos viendo lo que el enemigo está haciendo. Y estamos viendo lo que el enemigo viene buscando por ahí. Se está filtrando por ahí. Y a nosotros se nos da igual. Decimos, no, Señor, guárdanos. Pero no es ese tipo de oración la que tú tienes que hacer.
Porque a veces tenemos que nosotros examinarnos a nosotros mismos. Porque Dios es tan poderoso que nos examina nuestro corazón. A nosotros no nos sirve que nos miren aquí arriba. Pero abajo, ¿qué hacemos, iglesia? Pero afuera, ¿qué hacemos, iglesia? ¿Qué vida llevas tú allá afuera como evangelio? ¿Qué poder estás demostrando tú como evangelio allá afuera, iglesia? El evangelio es poder de Dios, iglesia. El evangelio tiene que mostrarse en un lugar para que Dios se glorifique. Segunda de Corintios 10:3 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza, iglesia? Aquel problema que tú dices, Señor, ¿hasta cuándo se me va a quitar ese problema? ¿Hasta cuándo voy a quitarme ese problema, esas circunstancias? Dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, de la palabra. Porque Dios ha determinado vida para nosotros y el enemigo dice muerte, pero no. La palabra dice que somos más que vencedores. Y es ahí donde se derriban las fortalezas. Cuando tú pronuncias la palabra del Señor, iglesia. Hemos aprendido, iglesia, de las caídas. Hemos aprendido de lo que hemos vivido por su misericordia y entendemos que el Señor está siempre dándonos la mano. Y tú que estás ahí, el Señor te está dando la mano siempre. Aunque tú te sientas solo, pero el Señor te está dando la mano siempre. Porque hay pensamientos y maquinaciones en nuestra vida que el enemigo pone. Por eso dice que derriba toda fortaleza, todo argumento, porque hay argumentos que el enemigo va a poner en nuestra vida y te la va a poner cerca tuyo, al que está a tu lado. Va a tratar de desviar, va a tratar de confundir tu mente, de menguar tu fe. Y es ahí donde entra un hijo de Dios. Es ahí donde entra alguien que ora. Es ahí donde entra alguien que dice, Señor, no me importa lo que me digan, pero nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús. No me importa la situación, pero yo me voy a levantar. Es cuando tú le crees a Dios. Porque es cuando tú dices, el evangelio es poder de Dios. Es que tenemos que, como dicen, o somos o no somos, iglesia. Aprende a vivir en el desierto, iglesia. Aprende a vivir ahí en la soledad, donde no hay nadie. Por eso es que Dios quiere que no haya nadie ahí, para que la gloria se la lleve Él. Para que ahí en tu problema, en tu soledad, en tu situación, cuando Dios abre puertas, dice que nadie cierra, iglesia. Y entonces Dios se va a llevar la gloria en tu desierto. Dios se va a llevar la gloria en tu proceso. Por eso no te olvides y no te preocupes si no hay nadie a tu lado. Es porque Dios se quiere llevar la gloria. Porque cuando hay victoria, ahí va a estar Él. Porque cuando tú hagas victoria en tu proceso, en tu situación, tú vas a decir, la gloria sea para el Señor. Porque no hubo hombre que me pudo ayudar y no hubo hombre que me sacó de donde Él me ha sacado. Y es ahí donde el Dios se glorifica. Cuando tú entiendes que tú dependes solo del Señor, iglesia. La iglesia ha dejado de avivar el fuego. La iglesia se está avergonzando de Dios, del evangelio. Estás luchando con el enemigo equivocado, iglesia. Te voy a decir algo. Es que donde llegue el evangelio tiene que haber verdad. Donde está el evangelio tiene que haber verdad. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. Y donde llegue el evangelio tiene que haber buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas están en tu casa hoy, iglesia? ¿Qué buenas nuevas tienes hoy para declararlo? ¿Estás luchando con algo? Como repetí antes, somos o no somos. Tú no te detengas por la gente, porque tú le sirves al Rey de Reyes. Tú no te detengas por la gente. Quiero referirme hoy, iglesia, a que nosotros, Dios ha depositado esos dones. Muchos tienen don de fe, don de sanidad, don de discernimiento de espíritu, don de interpretación de lengua, el don de hablar en lengua.
Sabe que lo tiene, pero lo has perdido, iglesia. Lo has apagado. Dios te ha escogido. Dios te ha llamado para ser alguien en el reino de Dios, para ser un luchador en el reino de Dios. Somos llamados, somos escogidos, dice la Biblia, pero se nos ha olvidado quién nos escogió. Le hemos dado la espalda al Señor y a veces nos atraen muchas cosas que nos desvían de nuestra vida y a veces dejamos a Dios por otras cosas que no valen la pena. Yo quiero leer, iglesia, algo muy importante cuando hablo sobre el poder de Dios. Lucas 4:31, y el mejor ejemplo lo tenemos en el Señor, en Jesús. Si me puede poner, por favor, Lucas 4:31. El Evangelio es poder y el Señor lo enseñó, iglesia. Y cuando Él ascendió a los cielos, Él dejó su Espíritu Santo para que tú también puedas hacerlo. Pero el Señor se glorifica en vasos de honra. Pero el Señor se glorifica en aquellos que se dejan moldear. Dios utiliza a aquellos a quien hacen su voluntad, no por placer. Mira esta historia. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. La palabra es autoridad cuando tú la usas. Cuando tú la usas en tu oración, la palabra tiene que tener autoridad, porque Dios no se va, Dios no miente. Dios no miente, iglesia. Sigo leyendo. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Israel. Algo importante, iglesia. El Señor reprende a este hombre y hay que aprender algo. Cuando el demonio contesta en plural, porque son muchos, dice la Biblia. Jesús le preguntó en singular y los demonios responden en plural. Y a veces nosotros tenemos que entender esas cosas, que a veces no es solo un espíritu, no es solo un demonio que está en alguien, sino son muchos. A veces hay legiones, iglesia. Dice que lo conocía. Nos conocen a nosotros en el mundo espiritual, iglesia. Es ahí el dilema de nosotros. Por eso a veces nos avergüenzan, porque no nos conocen en la vida espiritual. ¿Y dónde está el poder del Evangelio si somos hijos de Dios, iglesia? Y es por la falta de comunión con Dios. Es por la falta de oración que tienes hacia Dios. Es la intimidad que te va a hacer crecer en lo espiritual, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes contra nosotros? Me pone el siguiente, por favor. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. El Señor no usa estrategias. El Señor no se va a confundir. El Señor no se va a engañar. Es que al Señor lo conocen. Y a nosotros nos conoce el enemigo, iglesia. Estamos orando, estamos ayunando, estamos consagrándonos para cuando venga el momento. Imagínate tú que alguien te diga afuera, mira, ora por mí. Ora por mí. Porque el enemigo es astuto, iglesia. El enemigo es astuto. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes de lo que somos en realidad. Que no nos avergüence el enemigo, iglesia. Yo hoy le hablo, iglesia, a aquellos que han dejado apagar su fuego. Aquellos que saben que tienen dones y dones muy hermosos que el Señor ha regalado por su gracia, no porque lo merezcamos. Esos dones que se han apagado ahí, iglesia. Quiero que te pongas de pie, iglesia, porque hoy vamos a orar
Y quiero que tú ores, iglesia. Quiero que aprendas a saber qué es el Evangelio en realidad en nuestra vida. ¿Qué poder tiene el Evangelio en nuestra vida hoy? ¿Qué está marcando la diferencia como hijos de Dios, iglesia? Dios es soberano, ¿sí? Dios es fiel, sí, Dios es fiel. Pero tú eres fiel con Dios. Pero tú eres fiel con Dios, iglesia. Ora hoy, iglesia.